gozosos en esta mañana, dispuestos a recibir su palabra. Decimos amén. No sé por qué algunos ya han tomado por costumbre no estar. Así que bueno, lo felicito a usted que está, pero vaya y exhorte a los que no están. Amén. Todos dicen amén. Amén. Hemos estado compartiendo cosas poderosas en estos días. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo hacer tangible lo eterno y hemos llegado a conclusiones que de nada sirve que usted y yo habitemos un lugar de culto como estos, pero no podamos ver en nuestros días aquello que creemos de una manera tangible. Y decíamos que la única forma de traer lo eterno a lo visible siendo generosos. Solo aquellos que entienden el corazón generoso de Dios pueden entender que solo los generosos traen a manifestación lo eterno de Dios. Y ser generoso no es alguien simplemente que da, sino que entendíamos que la generosidad tiene que ver con ser un hombre espiritual. La generosidad tiene que ver con ser alguien espiritual. Y solo los espirituales realmente pueden ser generosos. Si quieres un generoso, es aquel que está dispuesto a dar lo que sea necesario para que lo que Dios dijo se manifieste. No dicen nada. No importa si son recursos, no importa si es tiempo, si es vida, ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que lo que Dios dijo sea una realidad. Amén. Vamos a entrar en eso y decíamos que para eso necesitamos ser hombres de qué? Que encienden incienso en la mañana y en la tarde, es decir, hombres y mujeres que están en constante ¿qué? Adoración a Dios. Y quisiera seguir con este fluir en esta mañana, entendiendo lo que es la adoración en espíritu y en verdad. La palabra me dice que Cristo dijo en cierto momento que Él era el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras, Cristo lo que estaba diciendo es que Él era el único camino que le daba sentido y destino eterno a la vida de aquellos que creen en Él. No sé si vinieron a Él hoy. Es decir, que todo estaba reunido en Él. Él era el camino, pero también era ¿qué? La vida. Todo está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis amados, debemos entender que aquellos que creemos en Dios tenemos un destino glorioso. Hoy dos nada más. Aquellos que creemos en Dios tenemos un destino glorioso, un destino que ya está escrito para los escogidos. Pero que cuando vemos la historia humana vemos que la vida del hombre siempre es cíclica y que siempre termina igual. ¿En qué termina, pastor? Bueno, la Biblia es bien específica diciendo que todos aquellos que están sin Dios terminarán destituidos y terminarán en muerte. Pero en aquellos que hemos recibido la verdad de este glorioso evangelio, la Escritura me dice que tendremos vida y vida en abundancia. Por eso, amados, es fundamental entender la razón por la cual usted y yo estamos en este planeta Tierra. No nacimos del producto de una relación o de un encuentro amoroso entre nuestros padres, sino que nacimos porque Dios necesitaba hacer algo y traernos a manifestación en la tierra. Vamos, dile que está a tu lado, tú eres el producto del deseo de Dios, traer a manifestación lo eterno. Y cuando usted y yo entendemos esto, que usted simplemente no está en este planeta Tierra porque alguien más lo decidió, sino porque Dios lo diseñó. Entonces muchas cosas se resuelven en nuestro corazón. Cuando usted entiende que Dios usted lo necesitaba y por eso usted nació, que usted no es el resultado de una noche de pasión, sino que usted es el resultado de un producto llamado el amor eterno de Dios. Amén. Ya conmigo, yo soy el producto del amor eterno de Dios. Más que el amor de mis padres. Yo no sé cuánto. Por eso, cuando empezamos a comprender estas cosas, que usted y yo no estamos acá por casualidad, que usted y yo no somos el caso fortuito del destino, sino que fuimos en Dios escogidos desde lo eterno, y que usted y yo nacimos con un plan. ¿Y esto a qué me lleva, pastor? A que cuando usted entiende esto, usted debe entender que nació para obedecer al Dios eterno.
Que su vida consiste en entender para que usted nació, y cuando usted lo comprende a través de las verdades de Dios, usted empieza a obedecer a ese Dios. Y cuando usted y yo empezamos a obedecer a Dios, el obedecer a Dios resuelve todas las cosas. Amén. Todo el ser humano resolvería sus problemas en una sola cosa. ¿Y es en qué, pastor? En obedecer a Dios. Por eso es que si alguien no quiere ver la solución de sus problemas, lo único que tiene que hacer diario, ¿sabe qué es? Ser necio y cabezón para con Dios. Yo no sé por qué sigo en los mismos problemas. Dile que está a tu lado, porque no estás viviendo para la razón para la cual naciste. Así es. Yo no sé por qué, no sé si se ha preguntado. Yo sigo en los mismos problemas de siempre. Dile que está a tu lado, porque el hombre es cíclico. Siempre irá a repetir los mismos problemas y los mismos males. Lo que usted está viviendo, alguien lo vivió y alguien lo está viviendo de pronto hasta de una manera peor. ¿Por qué? Porque el hombre es cíclico. ¿Y por qué siempre termina en lo mismo? Porque el hombre está determinado en no obedecer a Dios. Y aquellos que no obedecen a Dios, se sabe cómo terminan, pero también aquellos que hemos decidido obedecer a Dios, tenemos un destino glorioso. Amén. Por eso, amados, y no es obedecer a Dios simplemente leyendo la Biblia. Porque hay gente que cree que el obedecer a Dios solamente está en obedecer la Biblia, sino que entender que la obediencia que Dios recibe y acepta es la obediencia que viene producto de una nueva naturaleza. Es decir, no es la obediencia aprendida simplemente en una reunión de culto, sino que es una obediencia que se manifiesta a través de una nueva naturaleza que usted y yo recibimos por gracia. Amén. Por eso es que a veces usted ve personas que van a ciertas reuniones y aprenden a obedecer a Dios de una manera mecánica, pero no de una manera natural. Por eso es que usted, aunque ve esas personas en cierto momento firmes en el Señor, usted se dará cuenta que van a volver a lo mismo, porque son cíclicos. Porque lo aprendieron desde un conocimiento humano y no desde una naturaleza que recibieron. Así es. Pero no sé cuántos hemos recibido esa nueva vida. Amén. Por eso es que el apóstol Pedro fue bien claro cuando dijo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. No sé si estamos ahí. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No sé si estamos acá. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que usted puede ver a alguien tratando de obedecer a Dios desde su intelecto humano. ¿El problema cuál es? El problema es que si no ha recibido la nueva naturaleza que viene por recibir la vida de Cristo por medio de su Santo Espíritu, estas personas inevitablemente van a volver a lo mismo que vuelven todos, y es que al pecado. Pero yo creo que todos los que estamos acá hemos nacido de nuevo. Amén. Uy, dígame amén. Hemos recibido la vida de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo obedecemos a una naturaleza que portamos y no a mandamientos de hombre. Amén. Yo no sé si ha escuchado a esas personas que dicen obedecer a Dios es muy duro. No es fácil obedecer a Dios, pastor. Pareciera que fuera una tortura obedecer a Dios. Yo he escuchado a algunos creyentes que dicen es que obedecer a Dios es duro. Claro, si te están enseñando desde una mente religiosa, sí, pero si te están enseñando desde la naturaleza que portas, no es tan difícil como tú crees. Amén. ¿Cuál es el problema, pastor? Que lo que pasa es que estamos tratando de enseñar a las personas que vienen a una reunión como esta desde una manera intelectual, pero no desde la vida que recibieron, si es que la recibieron. Por eso en cierto momento entendíamos que lo más duro es tratar de discipular a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Sabe cómo se llama eso? Misión imposible. Y yo no sé por qué no quieren venir, pastor. Claro, porque si usted los está intentando llevar desde el entendimiento humano y no desde la naturaleza que han recibido, estamos en graves problemas. Por eso el apóstol Juan lo dijo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Tratando de
entender esta naturaleza que usted y yo llevamos, si es que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, si es que usted tiene la certeza de ser un hijo de Dios, no sé si vinieron hoy, dice que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo? El que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué, pastor? Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amado, esto no es teológico, esto es así de sencillo. Si usted es alguien que practica el pecado, entonces sencillamente usted no es de Dios. Así venga el culto. Amén. Señor. No, voy a repetirlo. Si usted es alguien que practica el pecado, usted no es de Dios. Y lo he explicado varias veces qué es practicar el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Bueno, es como aquellos que juegan y hacen deporte todos los días. Y es como algunos que yo estoy viendo acá, que practican el deporte una vez al año y cada vez que van a hacer deporte y van a jugar fútbol, entonces se lesionan, les dan un tirón, les da calambres. ¿Por qué, pastor? Porque no lo practican. Y eso es lo que pasa con aquellos que tienen la naturaleza de Dios. Cuando pecan o cometen un pecado, automáticamente la naturaleza que portan se entristece, les duele y no quieren volver a hacerlo. Y yo creo que todos los que están acá, digo yo, deberían tener certeza de esa nueva naturaleza. Amén. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ya conmigo, tiene la nueva naturaleza. Tiene la nueva naturaleza. No practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una gran diferencia en portarla y venir a un culto. Amén. Yo espero que usted viene al culto porque tiene esa naturaleza. Amén. Y si está por primera vez, anhelamos que en los próximos días, por la gracia de Dios, usted reciba esta nueva Amén. naturaleza. Amén. Aplauda al Señor si usted lo está entendiendo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted es alguien que se complace en la injusticia, si usted es alguien que tiene odio, resentimiento hacia las personas, amado, no se engañe. Todavía, dile que está a tu lado, todavía estás del bando equivocado. Bendito sea el Señor. Por eso, amado, los problemas del hombre son por problemas de naturaleza. La perversión, la corrupción, la muerte, la enfermedad son el producto de una naturaleza pecaminosa desarrollada. Y esto no se cambia simplemente por venir a una reunión como esta, sino que esto en que se resuelve, en que usted reciba el perdón de los pecados y acepte a Cristo como su Señor y Salvador y reciba esta nueva vida. Esto que dice el apóstol, que es un traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es un tema de venir a un culto, no es que usted se trasladó de una religión y se vino para otra. Eso es cambiar de religión, eso no es cambiar de naturaleza. Y necesitamos en este tiempo, amados, salir de este lugar teniendo claro si usted es o no es. Amén. Y entonces cuando tenemos esa naturaleza, cuando usted empieza a tener la nueva naturaleza, ¿qué es lo que hace la naturaleza de Dios en usted? Pues ponerlo en reuniones saludables, donde nos reunimos con personas de nuestra misma naturaleza que usted porta. Por eso está usted en esta mañana. Amén. ¿Por qué estamos en esta mañana? Porque usted sencillamente viene a buscar a aquellos que portan su misma naturaleza. Amén. ¿Y cómo sé yo, pastor, que sencillamente porto esta naturaleza? Bueno, sencillamente porque donde usted está, se goza. Amén. 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 Es decir, usted se siente bien, ¿con quién? Con aquellos que portan su misma naturaleza. Así es. Usted quiere estar donde aquellos que portan su misma naturaleza. Por eso es que si usted viene al culto, se duerme, no quiere estar, se quiere ir rápido, pero cuando está con sus amigotes, cuando está con sus patas, entonces
usted se goza, usted se ríe, usted está contento. Entonces usted empieza a entender cuál es la naturaleza que usted porta. Amén, así Es que cuando yo voy al culto yo me aburro, pastor. Pero es que cuando estoy con mis panos, usted no sabe cómo me río, pastor. Ahora, claro que por estar en este mundo, la Escritura que me dice que usted también va a ser puesto en reuniones que no están en su propia naturaleza. Pero Cristo que dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aquellos que Dios les ha dado su naturaleza, Dios los guarda. Amén. Por eso, amados, sí sabemos dónde termina el mundo en el que vivimos. El diagnóstico es claro. Los países sin Dios, que son casi todos, repetirán la misma historia de miseria, de caos y de muerte que está destinada para todos ellos. Y no estamos hablando del Apocalipsis, porque sabe que el Apocalipsis es una buena noticia. Diga conmigo, el Apocalipsis es una buena noticia. ¿Para quién? Dile que está a tu lado, para los que están del bando del ganador. Se lo dije la vez pasada. Siempre hay dos maneras de ver las cosas. Una cosa es estar al lado de los que están con David y otra cosa es estar al lado de los que están con los filisteos. Si usted está al lado de los filisteos, para usted va a ser su peor día. Pero si está al lado de los que están con David, pues va a haber fiesta y va a haber gozo. Amén. Así que dile que está a tu lado, no debería asustarte el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el juicio de Dios sobre este mundo, no sobre sus hijos. Sus hijos estarán guardados en Él siempre. Debemos entender los diseños de Dios, porque Dios creó. ¿Qué fue lo que Dios creó? Creó el hombre, creó la familia, el matrimonio y su iglesia. Dios no creó naciones. Las naciones son el producto de la creación del hombre. Las fronteras y los límites son el producto de la creación del hombre. Dios no creó nacional. No, mire, a Dios no le importa de qué nacionalidad es usted. Amén. Así es. Si usted está el día de hoy defiende su nacionalidad más que la nacionalidad que tiene de Dios, usted está pero grave. Usted no ha entendido el Evangelio. Pareciera que todavía no tiene la nueva naturaleza. Dile que está a tu lado, Dios no defiende naciones. Dios defiende a aquel que Él creó. Creó la familia, creó el matrimonio y creó la iglesia. Y si dentro de las naciones operan bien, dentro del propósito eterno, aquel que Él instituyó, entonces Dios bendecirá esa nación. Nada más. Amados, debemos entender que Dios no va a bendecir a Perú porque sea Perú. Así es. Dios bendecirá a Perú cuando haya muchos que operen en el propósito eterno de Dios. Amén. Familias, hogares, matrimonios, iglesias, entendidos del propósito eterno. Mientras que eso no ocurra, amados, vamos a estar en problemas y las naciones estarán en problemas y serán cíclicas. Cada vez usted verá que estas cosas irán de mal en peor, porque ese es el destino de este mundo. Pero hay esperanza, diga conmigo, hay esperanza para las naciones. Vamos, dígalo, hay esperanza para mi nación. Cuando se levanten las instituciones que Dios creó en el orden y en el diseño perfecto. Amén. Entonces, ¿para qué estamos nosotros acá como iglesia, como familia, como matrimonio, pastor? ¿Cómo estamos como individuos? Pues para que Dios aparezca en la historia. Pero usted debe entender que Dios va a aparecer en la historia de dos maneras. Siempre ha sido así. Cuando Dios aparece en la historia de una nación, aparece de dos maneras. Aparece para traer gracia y misericordia, pero también para traer juicio. Amén. Amén. ¿Estamos acá o no? Amén. Mire usted la historia. Siempre ha sido así. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? La diferencia que ocurre en una nación y otra es cuando se levantan aquellos agentes que Dios diseñó para traer libertad a esas naciones. Cuando Dios mandó a Lot, a Sodoma, ¿para qué era? Para que esta ciudad fuera
libre y salva por la predicación y el testimonio de Lot. El problema cuál fue, que cuando Dios llegó no encontró 10 justos. Y Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Así es. Pero cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, toda esa nación se arrepintió. Amén. Tremendo. Y Dios no trajo juicio sobre Nínive, que era la capital asiria. Unos tipos que eran perversos, malos, pero se arrepintieron delante de Dios. Mira conmigo, la esperanza de nuestras naciones Nuestras naciones. no está en los presidentes, Así es. sino está en los hijos que están en esa nación, en los hijos de Dios que portan la naturaleza de Dios y manifiestan la gracia de Dios a esa nación. Amén. Y cuando eso ocurre, entonces Dios trae libertad y trae sanidad a esas naciones. Amén. Por eso, amados, el mundo, lo que pasa en el mundo no es sorpresa. La Escritura nos dice que el mundo como sistema irá de mal en peor. Salvo que en medio de ese lugar aparezcan personas con un sentido de fe profunda en Dios, que han experimentado esta nueva naturaleza de Dios gobernante en sus vidas, y a través de esa naturaleza Dios cambia la historia de esa nación. Amén. No hay otra forma. ¿Cómo Dios va a cambiar la historia de sus generaciones? De su familia. Es lo mismo. Miren de usted para atrás todas sus familias y todas sus generaciones. ¿Cómo Dios va a traer libertad y salvación a su casa? Por un hombre de Dios que le entienda. ¿Cuándo? Cuando porta la naturaleza divina y esa naturaleza lo lleva a obedecer a Dios. Y cuando ese alguien obedece a Dios, hay posibilidades para esa casa y esa familia. Amén. Porque es que a veces ve uno, a veces personas, ve gente que viene a la iglesia, pero uno dice, Dios mío, ¿pero qué está pasando con esta familia? Sencillamente estas personas no están obedeciendo a Dios. Y claro que cuando usted no obedece a Dios, por más que usted venga a la iglesia, amado, eso ya tiene un destino asegurado. No hay nada que hacer. Puede venir al culto, pero si usted no obedece la voz de su Dios, mira, amado, este cíclico va a terminar en lo mismo que todos terminan. ¿Y qué tiene que ver con esto, pastor? Pues tiene que ver mucho. Porque cuando una persona, una nación, una familia está siempre en los mismos problemas y siempre cae en las mismas situaciones, ¿por qué, pastor? Porque en ese lugar hay idolatría. Y tener un ídolo, amado, vamos a entenderlo hoy, no es un asunto simplemente de religión, sino que tener un ídolo es un asunto de diseño de hombres. La Biblia nos hace más de 200 referencias que nos habla de los ídolos. Y lo que hacen los ídolos, ¿qué es, pastor? Es que nos hacen estar en ciclos repetitivos de conflictos. Es decir, usted está dando vueltas en los mismos problemas, en los mismos conflictos de siempre, generación tras generación, caen en lo mismo. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. Y de pronto usted me dirá, pero pastor, eso era antes. Ya yo rompí la estatua que tenía en mi casa, quemé todas las imágenes que tenía pegadas en la pared. Pero hoy vamos a entender que eso es una forma de idolatría. Pero hay otras que son más peligrosas, que están en el corazón del hombre. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Y miremos que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Mira, amados, la pregunta es: ¿qué hacemos usted y yo ante una actividad de idolatría? ¿Se enardece usted viendo la idolatría de las demás personas? Y puede ser que a veces estamos más mirando las personas que están en este tiempo yendo a ciertos lugares que idolatran ídolos y tienen imágenes en sus templos, pero de pronto no nos estamos dando cuenta que dentro de nuestro corazón todavía hay ídolos. Así es. Pablo se enardecía y dice que iba ¿a dónde? A la sinagoga.
¿Y por qué primero iba a la sinagoga? Porque parte de la idolatría que no había cambiado en esa ciudad tenía que ver con la sinagoga. La condición de la ciudad tenía que ver precisamente con la sinagoga, con aquellos que supuestamente invocaban el nombre de Dios. Es decir, como está la ciudad, tiene que ver cómo está ¿qué? Los sacerdotes en esa ciudad. ¿Cómo está este barrio? Pues bueno, directamente Dios va a venir a buscar a ¿quiénes? A sus hijos. Porque si está ocurriendo eso en la ciudad, está ocurriendo eso en el barrio, es directamente responsable de ¿quién? De los hijos que habitan esa ciudad. Así es. Por eso Pablo va a discutir primeramente con los de la sinagoga. Porque los de la sinagoga eran los que estaban encargados y los que estaban permitiendo que la ciudad estuviera en esa condición. Y versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mire, amados, esta gente, cuando Pablo empezaba a predicar, está hablando de los atenienses, esta gente parecía que Pablo estaba predicando a otros dioses, pero era lo mismo. Entonces esta gente dice: no, este es otro palabrero más, es alguien más que viene a predicar de otros dioses. Pero la verdad es que como hijos de Dios venimos no solamente a hablar de algo, sino a manifestar algo. Amén. El poder de Dios no está simplemente en lo que decimos, sino en lo que hacemos. ¿Por qué, pastor? Porque en lo que decimos y en lo que hacemos es donde se manifiesta la naturaleza que portamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el versículo 19 vamos a mirarlo. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Dile que está a tu lado: se parece a muchos cristianos que yo conozco. Y cada vez que vienen al culto, ¿qué vienen? A oír algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que tiene, pastor? Yo le digo: ¿pero qué vamos a hablar de cosas nuevas si todavía las cosas básicas todavía ni las entienden ni las practican? Mejor afirmemos lo viejo y después hablamos cosas nuevas. Vamos a hablar cosas nuevas. Si hay algunos que todavía están luchando con un montón de cosas en su corazón, hay algunos que todavía no se han definido si son o no son de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en sus actos y en sus acciones se ve que no son. Pareciera que la naturaleza que portan no es la naturaleza divina. Ya conmigo, cosas básicas del Evangelio. Cosas básicas del evangelio. Pero queremos ir a oír algo nuevo el domingo, pero no vivir las cosas básicas. Como obedecer a nuestro Dios. ¿Cuántos obedecimos a Dios en esta semana? Amén. ¿Qué dice? 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire, estos atenienses eran tan idólatras que dicen: vamos a colocar uno al Dios no conocido por si acaso. O sea, tenían un montón de dioses, dice, pero vamos a hacer un altar al Dios no conocido por si acaso no lo conocemos, vamos a adorarlo, no vaya a ser que se enoje contra nosotros. Dile que está todavía un poquito idólatras los atenienses. Pero me encanta porque Pablo, conociendo la cultura, sabe por dónde entrar. Que si usted no conoce algo, usted no sabe por dónde atacar. Y me encanta porque él empieza a hablarles desde lo que ellos conocían. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Miren, me encanta, ¿sabe que estos hombres estaban escuchando atentos? Empezó a hablarles del Dios eterno, el creador de todas las cosas, y ellos dijeron, por ahí va la cosa, porque los dioses que nosotros adoramos van por ahí. Pero cuando empezó a hablarles de la resurrección de los muertos, todo se trabó. ¿Y por qué? Bueno, porque para los atenienses el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Cómo? El cuerpo era la cárcel del alma, y claro, al decirle que la libertad no estaba en deshacerse del cuerpo, si vio que Dios iba a resucitar los cuerpos, dijeron, no, esto ya no nos interesa. Pero ¿cuántos sabemos que el Dios nuestro es un Dios poderoso que creó todas las cosas, pero que también resucita a los muertos? Ahora, ¿cuál fue el problema? Pablo allí no encontró muchos seguidores. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del corazón de la idolatría. Cuando miramos qué pasó, dice que, usted siga leyendo en casa, dice que unos pocos recibieron el mensaje de salvación que estaba dando Pablo. De resto, los demás se fueron a seguir adorando sus propios dioses. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades de las tinieblas, de maldad en los lugares celestes. Amén. Entonces, amados, lo que los apóstoles enseñaban que era que la idolatría en forma de piedra, yeso, hierro, oro, y la peor de todas, la que está en la mente del corazón, producto de lo que la misma gente construye en su corazón. ¿Para qué vienen estos ídolos, pastor? Vienen con el único fin de desviarte del propósito eterno por el cual tú naciste. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es un ídolo, pastor? Y aquí vamos aterrizando. Un ídolo es la construcción mental o material de un Dios que tú vas a respetar porque lo hiciste a tu medida y como a ti te gusta. Entonces, claro, hay quien crea un Dios ¿a qué? A su medida, a como él cree que debería ser ese Dios, y entonces empieza a adorarlo. Y hoy vamos a ver, amados, que los ídolos han sobrevivido a la política, a los gobiernos, a la historia. Y no solamente eso, sino que llegan a nuestras vidas en forma de cultura y también en tradición familiar. ¿Está conmigo? Los ídolos son tradicionales. Los ídolos son tradicionales. Y han sobrevivido en la historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay un corazón lleno de idolatría, cuando hay un corazón que vive en la idolatría, adorando cosas que no son Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? Dile que está a tu lado, los pueblos se vuelven cíclicos y tienen un destino igual que los demás. ¿Cuál es, pastor? Lo vimos, muerte y destitución.
¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús fue bien claro a hablar acerca del destino del mundo. Jesús dijo que hay un solo camino y ese camino es estrecho y que muy pocos entran por él. Amén. Pero que hay un camino ancho que muchos ¿qué? Van por él. Entonces, mirar el tema de la idolatría va directamente con que si usted obedece a Dios o no. Y hoy vamos a entenderlo un poquito más profundo. La pregunta es, ¿será que sí estamos obedeciendo a Dios? Amén. Y debemos entender, amados, que la idolatría se repite en alguien. ¿Cuándo, pastor? Cuando tiene ciclos de obras de pecado y de carnalidad sin poder librarse de ellos porque está gobernado por una fuerza mayor que no lo determina en sus propias decisiones. ¿Cómo sé yo que estoy en idolatría, pastor? Porque usted a veces ni siquiera usted mismo se gobierna. Y sigue repitiendo cosas una y otra vez. Cuando usted identifique esto en alguien que ¿qué, pastor? Que usted lo ve cayendo una y otra vez, ¿en qué? En ciclos de pecados iguales de siempre. ¿Usted qué dice? Esta persona, aunque venga al culto, todavía hay idolatría en su corazón. Y vamos a entender, y se lo repito, no simplemente que usted está yendo a venerar una imagen o un yeso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ¿qué? De idolatría que habita en el corazón del hombre. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué, pastor? Porque el hombre fue creado para adorar. Y aquí aterrizamos. ¿El hombre fue creado para qué? Para adorar. El tema es a quién estás adorando. Amén. Y lo que adoramos es el camino en el que estamos. Cristo dijo, yo soy ¿qué? Entonces, cuando tú estás en el camino de Cristo, a Él adoras. Amén. Ahora, ¿en qué camino estás? Pregúntale que está a tu lado. ¿Y en qué camino andarás? ¿En qué camino andarás? ¿Por qué? Porque si yo veo mi vida y mi vida no es progresiva, si mi vida no está avanzando en el propósito eterno de Dios, si mi vida no está elevada al diseño eterno para el cual me escogió Dios, sino que yo sigo dando vueltas en lo mismo, sigo en los mismos problemas, sigo en los mismos pecados, no hay manera que yo salga, es decir, es cíclico. Aunque vengo al culto, sigo en las mismas cosas, sigo en los mismos problemas, sigo en las mismas situaciones. Amado, tengo que decírselo, usted tiene ídolos en su corazón. La palabra para adoración en la Biblia es proskuneo, que significa reverenciar, rendirse, postrarse, inclinarse. Amados, cuando usted y yo fuimos creados para ser adoradores. Ese es nuestro diseño. El diseño perfecto, amado de Dios, es que usted y yo estemos rendidos ante Él. Ese es su propósito eterno. El problema ¿cuál es? Que cuando el hombre pecó, entonces, de una manera humana y natural, este sistema antidios ha creado ídolos para que lo adoren, para que los adoremos. Y usted inevitablemente ante alguien tiene que estar rendido. Si no es ante Dios, lo hará ante algún ídolo más. Así es. No sé cuántos están. Amén. Yo no sé cuántos de los que están acá hubieron una época donde usted empezó a recibir la palabra y empezó a entender lo que era la idolatría y empezó a romper los ídolos hasta de su casa. Rompió las imágenes, usted sabía, de muñecos, de los botó a la calle. Y dile que está a tu lado, ese es el inicio, pero no es el final. Amén. Así es. El buen final no es que usted rompió el yeso ni la imagen que tenía en su casa. El buen final es que usted acabe con toda estructura y todo ídolo que ha albergado en su corazón durante mucho tiempo. Y que a veces está escondido. No sé si alguien está acá. Por eso, mis amados, algunos les robaron el traje, pero todavía lo extrañan. Eso es como los israelitas, ¿se acuerdan? Dios nos saca de Egipto y estando allá, ay, pero ¿quién estuviera en Egipto? Dile que tanto lo hacían muchos creyentes. Supuestamente rompieron con la idolatría, pero cuando tienen la más mínima oportunidad vuelven a levantar ídolos en su corazón.
Coloca musiquita ahí. ¿Qué dijo Cristo? Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Mira, amados, el Señor no les dio un curso de adoración, solo dijo que venía un tiempo donde las personas sabrían ante quién postrarse e inclinarse. Amén. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Mira, amado, ¿saben qué era lo que estaba diciendo Cristo cuando dijo en Mateo Juan que venía la hora que los verdaderos adoradores adorarían al Padre? Lo que estaba diciendo era que se iba a levantar una generación de hombres y mujeres que adorarían plenamente al Padre, que su vida estaría rendida ante Dios y no ante más nada ni nadie. Amén. Así es. Pero es bueno que usted hoy y yo, de una manera verdadera, nos examinemos delante de Dios y hoy delante de Él podamos realmente confesar si realmente estamos rendidos ante Él o nos estamos rindiendo ante circunstancias y personas de la vida. Amén. Sí, Dile que está a tu lado, tú ya estás adorando. Y estás adorando. El tema es a quién o a qué. Así es, Señor. Este mundo, amados, este mundo en el que estamos, al igual que en Atenas, ha creado una diversidad de dioses ocultos y operativos y están en todos lados, de manera visible, pero también de manera invisible. Idolatría, ¿qué es, pastor? Es un pecado viejo, pero también se ha modernizado. Alimenta innumerables angustias y frustraciones. Destruye trabajos y relaciones y nos aleja de Dios, el único digno de adoración, el único capaz de satisfacer nuestras necesidades más profundas y otorgarnos el verdadero gozo y la verdadera paz que solamente Él puede dar. Amén. Cuando una persona empieza a sentir incertidumbre en su vida, cuando sus deseos no se cumplen, cuando lo que anhela no lo alcanza, entonces es fácilmente reconfortante momentáneamente aprovechar los rellenos temporales que este mundo nos ofrece. Entonces algunas personas que dicen, si tuviera más dinero. Yo sé que eso no pasa. Si es que si yo tuviera más logros, pastor, en la vida, yo sería feliz, yo estaría contento. Pero este tipo de mentalidad, ¿de qué, pastor? De estar queriendo y añorando más fuera de Dios. No estoy diciendo que sea malo que usted quiera tener algo más. El problema es cuando eso se vuelve su Dios. Cuando eso se vuelve el motivo y la razón de su existencia, sin entender que usted fue creado para algo más. ¿Y para qué, pastor? Para adorar a Dios. ¿Y en qué se resume esto? En que usted le obedezca. Amén. Por eso, si usted hoy atesora algo más que a Dios, si eso lo impulsa, sus sentimientos, sus emociones, sus acciones, eso es un ídolo en su corazón. ¿Y cuál es el problema de los ídolos? Que embotan nuestra audición espiritual, endurecen nuestro corazón para las cosas eternas. Amén. La Biblia asocia la idolatría con orgullo, egocentrismo, soberbia, codicia, amor por las posesiones. No solamente son cosas que están afuera, están dentro del corazón. Si usted es una persona orgullosa y soberbia, quiero decirle algo, usted tiene un ídolo en su corazón. Si usted es una persona egocentrista que solamente piensa en usted, ¿sabe qué? Usted tiene un Dios llamado el yo-yo. El yo-yo. Yo, todo yo, primero yo, segundo yo, tercero. Ay, no, pastor, yo hace rato dejé las imágenes y los que tienes en el corazón, Tremendo. ese orgullo, esa soberbia, esa altivez, ese amor desmedido por cosas, por dinero, por posesiones. Mire, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tu negocio, tu trabajo. Todo lo que sea primero en tu corazón antes que Dios y lo antepones antes que Dios,
ese es tu ídolo. Así vengas al culto, porque por eso has desobedecido a tu Dios. Entonces, amados, la forma obviamente más frecuente de la idolatría en los tiempos bíblicos era la adoración a imágenes e ídolos que representaban y encarnaban a deidades paganas. Pero mire, amado, ahorita vamos a ver que todas esas representaciones de esas deidades paganas son cosas que están hoy. Es decir, este sistema antidios, el sistema perverso de las tinieblas, de los demonios, han hecho que todas esas deidades paganas en el Antiguo Testamento que vemos estén hoy escondidas en el corazón de las personas sin que se den cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miramos, los antepasados de Abraham fueron idólatras. Es más, Jacob, su familia, tenía ídolos. La permanencia de Israel en Egipto los colocó bajo la influencia de la religión egipcia. Pero la soberanía de Dios se manifestó por juicio sobre los dioses de Egipto, y ahorita vamos a ver eso. Por eso, amados, por más que nos desgastemos en la vida con un nuevo mensaje, vamos a producir viejos y repetitivos resultados, sino que, pastor, si lo que no cambiamos es que nuestro corazón esté libre de todos los ídolos. Amén. Usted puede venir al culto, amado, pero si usted y yo hasta el día de hoy tenemos ídolos en nuestros corazones, usted va a seguir repitiendo los mismos ídolos. ¿Y cómo sé eso, pastor? Cuando usted le están hablando de sus ídolos y se enoja. Cuando ustedes están hablando diciendo, hermanos, hay que dar y hay que ser generosos. Usted tiene un ídolo. Usted ama el dinero y no se ama el dinero. Menos mal que eso no pasa acá. No, pero es que, pastor, yo tengo mis proyectos. Todo lo que usted quiera. Pero usted lo que tiene es un ídolo ahí guardado. Yo. Lo que pasa es que usted lo esconde. Y cuando se empieza a hablar del tema, usted se incomoda. Claro, porque es que a cualquiera que le toque su ídolo se va a incomodar. Así es. Es que, pastor, hay que servir, hermano, porque yo no tengo tiempo, pastor. Ahí está Dios, Cronos. Cronos te gobierna, madre. Ya no tengo tiempo para ir al culto, no tengo para ir a la iglesia, no tengo para ir a predicar, no tengo tiempo para nada. Te gobierna Cronos. Te gobierna Mamón. Son dioses. Todos esos dioses, usted lo ve en la Biblia, ahí está Mamón, el dios de la riqueza. Cronos, el dios del tiempo. Dios, yo. No, sí, usted. Yo, Dios, yo ídolo. No, sí. Sí los tiene, lo que pasa es que usted no los quiere reconocer. Los tiene guardados ahí en su corazón, en lo más profundo. Por eso es entendible que hay personas que no les gusta estar en ciertos lugares como estos. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a confrontar. Porque no es tan fácil enfrentar un ídolo en nuestra estructura. Entonces Pablo va a hablar del Dios que el mundo no conoce. Al Dios eterno es el que Él quiere dar a conocer. ¿Para qué? Para que terminen los ciclos de muerte y perversión en el que está en el hombre. Pero para que eso ocurra, es decir, ¿cuántos quieren que sus ciudades sean cambiadas, amados? Se tienen que levantar hombres y mujeres que den a conocer al Dios no conocido. Amén. Porque aunque la gente dice conocerlo, no lo conoce. Porque si lo conocieran, portarían la naturaleza que Él tiene y tendrían la vida que Él quiere que ellos tengan. Amén. Amados, somos seres que nos doblamos, somos seres que nos rendimos. Si no, fíjese, cada vez que usted está pasando ante una situación que no gobernamos, nos doblamos ante las malas noticias, nos doblamos ante las enfermedades, ante los problemas, ante las situaciones difíciles. Y eso sucede, ¿por qué, pastor? Porque ese es el diseño, pero cuando usted no aprende a doblegarse, a inclinarse ante su Dios, empezará a inclinarse ante otras cosas.
¿Cuántos se rinden ante los problemas de la vida? No hay nadie, bendito sea el Señor. En vez de rendirse ante las circunstancias, ríndase ante su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los adoradores en espíritu y en verdad solo se doblan ante su Creador, ante aquel que resucita muertos. ¿Saben que Dios tiene algo? Y es que Dios es experto en humillar y exponer públicamente a todos los dioses paganos. Lo hizo en el Antiguo Testamento de una manera poderosa. Humilló al Dios de los babilónicos. ¿Sabe con quién lo hizo? Con los 3 amigos de Daniel. Los humilló. Estos 3 varones llenos del Espíritu Santo sabían que solamente ¿qué? El digno de toda adoración es su Dios. Y dijeron, ¿sabes qué, Rey Nabucodonosor? Debes entender algo, al Dios al cual servimos, al único Dios verdadero. Ante Él nos humillamos, ante Él nos postramos, no ante tu imagen ni ante tu ídolo. Él nos puede librar, pero así no nos libre, no nos vamos a postrar. ¿Y usted sabe lo que ocurrió? El Dios Todopoderoso guardó la vida de estos 3 varones y humilló al Dios babilónico. Dios humilló a los dioses de Egipto con las 10 plagas que trajo. Humilló a los dioses de Baal, a los dioses filisteos, a Baal. ¿Se acuerda cuándo? Cuando el profeta Eliseo, en el monte Carmelo, no sé si alguien está acá. ¿Qué le decía el profeta? Y dice, ¿será que está dormido? ¿Se estará bañando su Dios? Dios humilló a Dagón cuando le cortó la cabeza y las manos y estuvo inclinado ante él. Y sabe que con Cristo humilló a todos los dioses griegos. Amén. Humilló a Poseidón, humilló a Zeus, a Afrodita, a todos los dioses. Cristo los humilló, por eso caminó sobre las aguas, sanó, resucitó muertos. Es decir, el ave no podía con él. Dile que está a tu lado, nuestro Dios es el único Dios verdadero y solo que Él nos humilla. Jesús, estando en carne, sabía ante quién inclinarse. ¿Sabe qué hacía Jesús siempre? Adoraba al Padre. ¿Qué le hacía? Se lo dijo a Satanás. En Mateo 4:8 vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué es lo que busca Satanás. Y aquí terminamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado y adorado. Dile que está a tu lado, tú no puedes ignorar que lo que Satanás busca es adoración, es que tú te inclines ante Él de una u otra manera. Y todos los dioses habidos y por haber del Antiguo Testamento, de todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento y los que están en el Nuevo Testamento, ¿sabe por qué? Es porque Satanás anhela de una manera desorbitante la adoración. Mire, no tenemos mucho tiempo, pero estudie todos los dioses griegos. Baco, el del alcohol, el dios del alcohol y de todas las drogas y todas esas sustancias. Cuando tú eres alguien dado al vino, mire que está a tu lado, adoras a Baco y te inclinas ante él. Pero ¿sabe qué? A estos dioses no es que tú los ignores, no es que tú dices que no existen, a estos dioses tú los gobiernas. Por eso en cierto momento Cristo estaba en una fiesta y ¿sabe qué hizo Cristo? Convirtió el agua en vino. Tremendo. Y no cualquier vino, el mejor. Porque no adoran a Baco, sino
sino ustedes, cuando entienden al Dios que adoran, son capaces de gobernar a esos dioses paganos. No es que no te puedas tomar un vino, es si gobiernas a ese Dios. Porque si no lo gobiernas, ni se te ocurra tener un vino en tu casa. No sé si alguien está acá. Zeus, Hades, Poseidón, Cronos, Hera, Baco, Atenea, Ares, Afrodita, Narciso, Cristo los venció a todos. Detrás de cada Dios hay una historia de poder. Un ídolo es algo que ha producido un gran poder y se queda en la vida de las personas en forma de ídolo en vez de ser gratitud a Dios. Se crean ídolos todo el día. Por eso usted debe rendir su vida ante el Señor, Dios Todopoderoso, en adoración, solamente a Él. No ante las circunstancias, no ante las adversidades. La pregunta es, amados, ¿tenemos nuestra vida rendida ante el Señor? Amén. Cristo gobernó sobre todo, por eso en cierto momento que dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Amén. Resucitó muerto, él mismo resucitó, el Hades no lo pudo retener. Yes. ¿Cuántos acá adoramos a este Dios incomparable? Por eso, amados, necesitamos entender que es sumamente importante poder en este tiempo identificar los dioses de este siglo. ¿Qué es lo que hacen estos dioses? El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:4, dice que estos dioses, el Dios de este siglo, lo que hace que es cegar el entendimiento de las personas para que la gloria de Cristo no les resplandezca. ¿Qué es lo que hace estos dioses? Diga conmigo, cegar. ¿Qué hacen? Cegar. ¿Y qué necesitamos hacer, pastor? Inclinarnos y adorar solamente a nuestro Dios. ¿En qué, pastor? Tiene que estar a tu lado en espíritu y en verdad. ¿Y qué es en espíritu y en verdad? Es que usted y yo sabemos ante quién inclinarnos en todo tiempo y en todo lugar. Amén. No importa sentir, vamos a adorar al Señor. Están identificando ciertas cosas que hay en su corazón que todavía no están resueltas. Y que desde hoy le dicen, no más, vas a recibir mi adoración. ¿Cuántos hace años están inclinados ante el mismo problema? El mismo pecado de siempre. Repite y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Mira que está a tu lado, hermano. Estás inclinado ante eso. Hay un ídolo que tú no quieres soltar. Pero en el nombre de Jesús hoy se derriba. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos donde construimos, pero hoy es un día para derribar. Vamos, digan, en el nombre de Jesús hoy se derriba todo ídolo en mi mente y en mi corazón. Porque Cristo lo dijo. ¿Qué le dijo a Satanás? Ponen otro versículo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Porque qué? Escrito está, al Señor tu Dios adórarás y a Él solo servirás. ¿A quién estamos sirviendo, amado? Pero eso se demuestra en qué? En lo diario, en lo que usted hace a diario, usted demuestra a quién adora y a quién sirve. Si está en los mismos ciclos repetitivos de pecado, yo quiero decirle que usted no está adorando al Dios verdadero. Se está inclinando ante otros ídolos, no ante el Dios eterno. Por eso dijo el apóstol que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y hoy en el nombre de Jesús se derriba todo ídolo de su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque es imposible ir a predicar a este mundo anti Dios sin conteniendo ídolos en el corazón. No hay manera. Vamos a adorar al Señor en esta mañana.